Hola, buenas tardes, personas que nos visitan y los que nos ven a través del Zoom. Vamos a iniciar una reunión más en nuestro grupo en cual sesionamos diariamente de 5 a 6 de la tarde y para ello vamos a dar lectura a nuestra misión del Centro Psicoemocional Esperanza. Nuestra misión es ayudar al mayor número de personas posibles a mantenerse con un equilibrio en su estado emocional, así como ayudar a otras personas que presenten síntomas de problemas emocionales y que estos se contraponen al estado de bienestar y felicidad de las personas. Asimismo, impartir terapias grupales, individuales, conferencias y dinámicas que contribuyan también a la superación personal, buscando con esto contribuir al bienestar y la salud mental del mayor número de personas posibles. Pues bien, esto queda abierta la reunión. El día de hoy nos acompaña la teóloga Manuela Guerra, quien nos apoyará a desarrollar el tema sujetando el alma al espíritu. La vamos a invitar a pasar. Adelante, Manuela. Muchas gracias, Michelle. Bueno, pues muy buenas tardes a los que están aquí presentes y también a todas aquellas personas que se conecten ahorita en este momento por Zoom. Les doy la más cordial bienvenida pues también buenos días, buenas tardes o buenas noches a aquellas personas que se conecten de manera posterior por nuestro canal de YouTube. Todos sean muy bienvenidos a estas sesiones importantes acerca de la restauración de nuestra alma, que son la mente, la voluntad y las emociones. Y pues en este momento vamos a ver este tema de sujetar el alma al espíritu. Como siempre le hemos hablado, pues sabemos que como seres integrales somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Que nuestra mente pues está en nuestra alma está la mente, está la voluntad y están nuestras emociones. Y en nuestra mente también está, de una manera más desglosada, nuestra mente está pues nuestra razón, la imaginación, los recuerdos, el raciocinio, el juicio, todo está en nuestra mente. Y vamos a ver cómo podemos sujetar todo esto a la parte del espíritu, que es la parte que nos conecta con Dios. El espíritu consta de tres partes igual, así como el alma tiene mente, voluntad, emociones. También nuestro espíritu, lo repito, tiene conciencia, tiene la parte de la intuición, que muchas veces sabemos cosas que aunque nadie nos diga, las podemos intuir y nos advierten de peligro o de una oportunidad, nos hacen sentir como que es correcto lo que vamos a hacer y muchas veces a veces apagamos esa voz y no la escuchamos. Pero tiene esa función también. En el espíritu está esa parte especial donde nos comunicamos con Dios. Es el medio por el cual el ser humano, esa partecita donde hay esa conexión con ese ser espiritual. Y pues vamos a hablar de acuerdo a la palabra, cómo yo puedo sujetar todas las cuestiones de mi alma, de mi mente, de mis emociones, que vayan sujetas al Espíritu de Dios, en este lugar donde nos podemos conectar con Él y cómo Él puede sujetar a través de este medio la cuestión de nuestras emociones, nuestros pensamientos. Y para esto, pues ya vimos temas en la semana. Va a ser un tema que voy a concluir de manera espiritual, así de manera suave o ligera. ¿Cómo es que se puede hacer esto? Vamos a ver, en primer lugar, pues se vio lo que era la ira, cómo la ira puede distorsionar la labor en equipo, en el grupo, cuando el ego no se sujeta o quiere hacer su voluntad dentro de un equipo, la ira, pues cómo va a distorsionar la estabilidad o el ambiente emocional de una labor de equipo o de comunidad. También estuvimos viendo reconocer y transformar los defectos del carácter como una oportunidad para crecer, no como algo negativo, sino al reconocerlos que es una oportunidad, un área de oportunidad para crecer. Y también pues se vio el tema de aprendiendo a controlar las reacciones emocionales, las que no son saludables, lo que es la reactividad, y también la parte de saliendo de la zona de confort. Lo vamos a hablar así de manera generalizada, de acuerdo al espíritu. Adelante, por favor.
Aquí está, dice sujetando el alma al espíritu, sujetar el alma, la mente, la voluntad, las emociones al espíritu. Aquí es donde mora el Espíritu Santo y esto tiene conciencia, intuición y comunión con Dios, ya lo mencioné, es la partecita donde nos comunicamos según los principios bíblicos. Y para esto hay una escritura que se la voy a dar en un lenguaje de lo más natural, humano que se pudiera. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Aquí, así de manera más desglosada, dice, los que siguen la mentalidad humana solo piensan en satisfacerla, pero los que viven según el espíritu solo piensan en satisfacer el espíritu. El que se deja controlar por su mentalidad humana tendrá muerte o separación de la vida, pero el que deja que el espíritu controle su mente tendrá vida y tendrá paz. Aquí hay una promesa. O sea, que el que se deje controlar por el espíritu dice va a tener vida y paz. Cuando alguien se deja controlar por su mentalidad humana, está en contra de Dios y se niega a obedecer la ley de Dios. De hecho, no es capaz de obedecerla. Los que tienen la mentalidad humana no pueden agradar a Dios. Cuando tenemos esa mentalidad, pues es imposible a veces tener una conexión plena con la parte de Dios. Vamos a la siguiente, por favor. Dice, ¿qué significa sujetar el alma al espíritu? Antes de esto quiero mencionarle, ahorita en la diapositiva anterior, se mencionaba acerca de quiénes son esas personas de la carne o por qué se menciona así. Entonces dice que las personas que viven en los deseos de la carne son las personas que viven dominados por sus deseos humanos, por sus emociones, sus pasiones, su orgullo o su resentimiento, que aquí entra la parte de la ira del lunes, cuando se trató este tema. Dice que solamente buscan agradar o satisfacer a su ego más que agradar a Dios. Esa es la parte a eso se refiere estas personas que son. ¿Quiénes son esos que viven en la carne? Dice, no se dejan guiar por el Espíritu Santo y actúan según impulsos y no según la verdad. No pueden obedecer plenamente a Dios porque su alma no está sujeta a su espíritu. Entonces, en esta parte de estas personas de la carne, dice, los que son dominados por la carne, pues siguen la carne y no pueden obedecer a Dios. Y las características de estas personas, dice que reaccionan con ira, celos, envidia y orgullo. Se enfocan en lo terrenal y en lo temporal. Buscan controlar o defenderse en vez de confiar en Dios. Les cuesta perdonar, servir o amar sin interés a su prójimo. Siempre va a haber un interés de por medio. Están ocupados en su propio yo, más que en la voluntad divina. Dice que las obras de la carne son evidentes y pues son muchas. Las hemos mencionado en algunos otros temas. Estas obras, por ejemplo, ¿cuál es el fruto de una persona que vive según la carne? Dice que es porque se preocupa solo por su yo, está enfocado en defenderse, en tratar de controlar, en vez de confiar. Dice que estas obras son evidentes o el fruto es evidente y es la inmoralidad sexual, la impureza, el odio, los pleitos, las iras, los celos, las rivalidades, las divisiones. Todo esto son las cuestiones de la carne. Entonces, cuando esta alma no está sujeta al Espíritu de Cristo, pues va a producir este fruto. La persona que esté guiada por su alma y sus reacciones. Dice que está muy claro que estas cosas están en nuestra naturaleza carnal y estas son, pues ya lo mencioné, inmoralidad sexual, impureza, descontrol, idolatría, participar, dice, en brujerías, odios, discordias, celos, iras, rivalidades, peleas, divisiones, envidias, borracheras, parrandas y otras cosas parecidas. Y hay una advertencia aquí, pues que no podemos heredar las cosas del Espíritu si andamos en estas cosas. Todos los que hacen estas cosas no pueden formar parte de ese reino de Dios. Entonces, cuando se le entrega la vida a Cristo o una persona decide caminar por este sendero del Espíritu, cuando se toma esa decisión de reconocerle, ese canal o ese conducto que nos comunica con Dios, que es la parte de nuestro espíritu, se abre. Entonces yo puedo fluir en una comunicación con Él. Y estas personas, cuando se ha entregado,
permiten que el Espíritu Santo les transforme la mente y las emociones. Igual, pues va a ser una lucha porque la voluntad se tiene que sujetar a las cosas del Espíritu y ahí está la pelea, porque la parte de mi alma, mi carne va a querer una cosa y mi espíritu va a decir otra cosa. Entonces empieza una cierta guerra entre el espíritu y el alma porque los dos contienden entre sí, pero dice que nosotros no podemos hacer lo que queremos porque tenemos esa lucha interna. Las personas que buscan vivir en el espíritu van a buscar la paz, la humildad, el amor, y los que viven según el espíritu van a vivir buscando la dirección de Dios. ¿Cuál sería lo mejor? Porque siempre Él va a tener lo mejor para nosotros. Dice, pero ustedes ya no viven en la carne según el espíritu, si es que el espíritu de Cristo vive en ustedes. Una manifestación de saber que si está el espíritu de Dios con nosotros, pues es precisamente esto, entender que las cosas de la carne no están tan activas como lo estaría las cosas que son del espíritu. Dice aquí, ¿qué significa ahora pues sujetar esas obras de la carne o esas reacciones o esa manera de vivir? Dice que el alma siente, piensa y decide según las experiencias humanas. El espíritu se conecta con Dios, discierne su voz y vive en la verdad, porque en el espíritu no hay mentira. Y la tendencia del alma, pues el alma es como la mente, se podría decir como ese disco duro que está lleno de información desde que nacemos. Y cuando somos, de alguna manera, damos entrada al Espíritu de Cristo en nuestra vida, al sentir de Cristo, queremos caminar en su ruta, en su sendero, lo aceptamos, se abre la parte del Espíritu. Entonces, el alma tiene que ser regenerada, tiene que ser renovada, y esto va a suceder a través de la exposición a la palabra. Dice, sujetar el alma al Espíritu significa que tu interior es gobernado por el Espíritu Santo y no por las emociones o los impulsos humanos. Aquí solamente hay que tener esa disposición para que el Espíritu haga la obra en nosotros. No son muchas técnicas de hacerlas paso a paso, sino que es exponerse, estar dispuesto a que Dios haga la obra en nuestras vidas. Dice que el alma representa nuestras emociones, nuestros pensamientos y voluntad. El espíritu, en cambio, es la parte más profunda de nosotros donde Dios habita y guía. Sujetarla significa poner nuestras emociones y pensamientos bajo la dirección del Espíritu Santo, no bajo los impulsos humanos. Y hay una sugerencia, una recomendación en este pasaje que dice, ustedes caminen por el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, no satisfagan, luchen con esta manera de vivir que les trae un detrimento a su vida, que les roba la paz, el sosiego, y pues es una serie de síntomas que vamos a experimentar cuando vivimos impulsados por los síntomas o por los impulsos del alma. Por ahí se presenta la ansiedad, se presenta la depresión, se presentan una serie de enfermedades emocionales y mentales. Cuando abrimos esa parte, a ser gobernados más por el alma que por el espíritu. Dice que cuando el alma se desordena, la ira, el miedo, el orgullo dominan nuestras reacciones, pero cuando el espíritu toma el control, caminamos en paz, dominio propio y amor. Son cosas contrarias. Lo que yo tengo que ejercitar en esta parte es que de mi alma es que yo tengo una voluntad y esa va a decidir a qué rumbo tomar. Es ese libre albedrío. Dios nos ha otorgado ese libre albedrío para que nosotros podamos caminar ya sea por un lado o por el otro. Cada quien decide y se le respeta la decisión que tome. Nada más que las consecuencias o el sentir o el sentimiento que va a generar, tanto si caminamos en el alma, impulsados por nuestras reacciones o el ego que quiere controlar o dominar o querer tener la razón siempre, pues lo que va a dejar a lo mejor va a ser una satisfacción en el ego, pero no un crecimiento espiritual. Entonces, esta alma cuando está en desorden, porque Dios no la creó de esa manera ni para vivir de esa manera, es cuando entra el temor, sobre todo es activado. Y hay muchas reacciones que pueden tomar el control cuando estamos bajo temor. Vamos adelante, por favor. Este fue el primer tema del lunes, la ira enemigo personal y de grupo.
Dice que la ira no controlada destruye relaciones, divide grupos y equipos y apaga la presencia de Dios en medio de la comunidad. Se genera un ambiente pesado. Por ejemplo, aquí puse a Moisés, dice que movido por la ira golpeó la roca y perdió la entrada a la tierra prometida. Dios le dice que nada más le pegue la roca para que salga agua, porque el pueblo le está pidiendo agua, pero él se molesta, ya cansado tal vez del pueblo, y lo que hace es que le da un varazo a la piedra, y lo hace con aquella intensidad, porque muchas cosas de las que nosotros hacemos empujados por las emociones, ese es el problema de las emociones, que llevan energía. Las emociones son energía en movimiento, y cuando estamos a punto de ebullición, pues es cuando lo vamos a dar con toda la fuerza, con todo el impacto, porque es energía en movimiento, pero resulta ser que la persona que lo hace en ese momento no se da cuenta, no se da cuenta que pegó fuerte, que habló fuerte, que golpeó fuerte. Pues, pues nada más le dije esto o esto, pero no sabe cómo el golpe, porque está movido por la emoción, y en este caso pues fue lo que pasó con él. Ya se le había dado la indicación y entonces hubo confusión. Al momento de pegarle la piedra, le pega con tal fuerza, brota el agua, pero dice que sale la voz de Dios y le llama la atención, porque mucha gente de los mismos del pueblo levantaron más alto a Moisés, le dieron la gloria a él. O sea, es como si por mi fuerza salió el agua. O sea, no fue, era nada más háblale a la roca. En ningún momento se le dijo que le pegara, pero cuando él hace ese impacto con toda la furia, pues brota el agua, pero la gloria se la lleva a Moisés, porque él piensa que es porque él de tan fuerte que le pegó es que salió el agua. Entonces se perdió Dios, una de las cosas que él nos habla claramente es que en todas las cosas que hagamos procuremos que él sea glorificado, no el hombre. Él es el que le da honra al hombre cuando las cosas las hace bien, pero la honra proviene de él, no que el hombre mismo la busque. Entonces eso pasa con él y pierde el derecho. Él le dice, pues no vas a entrar a la tierra prometida. Había caminado años con ellos por el pueblo, por el desierto, con todo el pueblo, perdón, por el desierto. Y dice que al final solamente la divisa. Y quien sigue con esto es Josué, al que él preparó, el siguiente líder, y pasan ellos allá a esa tierra prometida que pasó esperando toda su vida. Dice que la ira lo dominó por un momento y su alma se impulsó sobre su espíritu, porque la decisión correcta era que hubiera obedecido y eso era guiado por el espíritu, pero no, hizo lo mismo. Y nosotros, ¿cuántas veces hemos hecho eso? ¿Cuántas veces, incluso a las madres se les dice que cuando esté enojada, por favor, no corrija a su hijo? Porque en ese momento no alcanza a ver, el orgullo está hasta arriba, la ira, dice que la ira levanta el orgullo. Ese es un pasaje de la Escritura, Dios mismo lo habla. Entonces, imposible que te vas a ver ni vas a sentir lo que estás diciendo, lo que estás hablando. Una persona que camina en ira o en orgullo, no mira, no se da cuenta realmente, no se alcanza a oír. Y va a decir que no dijo así y que dijo asá, pero en realidad no se puede percibir. La menos indicada para decir cómo fue ese momento es la persona misma. O sea, de decir, ¿por qué? Porque en ese momento el alma toma control sobre el espíritu y va a dañar, va a hacer cosas que no deba. Ese fue el tema del lunes y vemos cómo esa ira, no solo, pues es nuestro enemigo personal para empezar. Cuando no se tiene control de ella es difícil llevarla sujeta al espíritu, y también pues en medio de una familia, en un grupo, en un equipo de trabajo, en un grupo de recuperación, donde sea que sea, esto va a romper con la armonía y con la presencia de Dios. Adelante, por favor. Aquí una aplicación dice, ¿qué podemos hacer? O sea, antes de reaccionar, respirar y orar. El bienestar del grupo tiene la preferencia, el bienestar de tu familia tiene la preferencia, el lugar de tu trabajo tiene la preferencia. O sea, no imponernos en ese momento. Entonces, el respirar primero, tratar de hacerlo, es con un acto de mi voluntad intencionado. Nadie tiene que entrar la razón y hacerlo. Entonces, es bueno preguntarse antes de reaccionar, ¿esta reacción viene de mi espíritu o viene de mi alma herida? Muchas reacciones nuestras van a venir de nuestra alma herida, de cómo fuimos tratados. Dice que personas heridas hieren a otros. Entonces, es una reacción. Son como el alma herida reacciona y va a tener un impacto. Entonces, el alma necesita sanidad, necesita exponerse igual para ser restaurada.
Dice que aprende a responder con sabiduría, no con impulso, cuidando el ambiente emocional del grupo, hacer uso del dominio propio. Aquí se aplica esa parte del espíritu, ese fruto, esa parte del fruto del espíritu, que es el dominio propio, el autocontrol o la templanza, es lo mismo, o lo que comúnmente llaman ahorita en un tema muy especial que se llama la autorregulación. Si lo vamos a poner en un término coloquial más actualizado, es precisamente esto, la autorregulación, porque entonces la persona que se autorregula o tiene esa templanza o ese autocontrol, tiene que tomar una decisión de hacerlo y lo hace. Si se abre a hacerlo, lo logra. Y más si Dios le ayuda en ese momento y pide ayuda ahora, claro que lo puede lograr. Adelante, por favor. Se me vino la imagen de un caballo desbocado que lo quieres domar en el momento cuando está alterado, es difícil. Hay que amansarlo poco a poco para poderlo lograr. El otro tema que se vio en la semana, este tema es de transformando, reconociendo y transformando defectos de carácter. Bueno, vamos a ver que todo ser humano, todos, no hay uno que no, tenemos defectos de carácter. Tenemos una parte, tenemos virtudes, talentos, el temperamento son cosas con las que nacemos, que son ya dadas por Dios de alguna manera y que no batallamos con ellas. Pero también tenemos una parte negativa, no somos blancos ni tampoco negros. Entonces, la parte de los defectos de carácter es muy necesario reconocerlas. No podemos trabajar con un defecto si no se reconoce. Primeramente tengo que reconocerlo, aunque me duela. A veces pasan años que alguien a tu alrededor te está diciendo, es que eres así, y la reacción puede ser pelearme con esa persona porque me está diciendo que soy así y yo digo que no soy así, pero ya pasa tiempo y alguien más te lo va a decir y acá y allá y eso se va extendiendo. Entonces ahí es conveniente ponernos a dudar si lo tengo o no lo tengo. Por ahí hay una frase que dicen que si una persona le dicen que tiene joroba, como un camello, y no hace caso, y la ignora. Pero si un segundo le dice que tiene joroba, pues ya vale que se ponga a dudar. Y si una tercera persona le dice que tiene joroba, más vale que se vea en un espejo, porque así va a comprobar si tiene o no joroba y algo tiene que hacer con esa joroba. Entonces, el reconocimiento y transformar esos defectos, ya lo mencioné hace un momentito, es que necesitamos esos defectos, abrazarlos y empezar a tratar con ellos, a empezar a dominarlos, que nosotros podamos tarde que temprano llegar a tener ese dominio sobre eso que está perjudicando a mi persona y también a los de mi alrededor. Dice que sujetar el alma al espíritu también implica mirar con honestidad nuestras áreas débiles, no para condenarnos, sino para crecer. ¿Por qué? Porque en nuestra carnalidad allí van esos defectos y las reacciones, el fruto, son las que hablan de mi defecto, cómo lo tengo. Aquí hay un salmo que dice, este salmo era del rey David, dice, examina, oh Dios, mi corazón y pruébame y conoce mis pensamientos. Dice, pruébame y ve y revisa si hay maldad en mí y guíame por lo correcto. Esa es la frase completa. Y esto es bueno, es muy bueno decir, Dios, tú examíname a mí. Porque si yo me examino, yo me puedo mentir fácilmente, yo me puedo autoengañar. Una de las partes más notorias del orgullo es el autoengaño, decir que no tengo algo que sí tengo, no aceptar mis errores, mis fallas. Entonces, pero si yo voy a Dios y yo le digo en oración, Señor, por favor, examina mi corazón, mírame y ve si cómo estoy por adentro. Claro que va a haber una manifestación y sometemos nuestros pensamientos a que los pueda escudriñar. Dice que el Espíritu de Dios es una lámpara a nuestro espíritu porque es como ver por adentro y de alguna o de otra manera nos va a hacer reaccionar y nos vamos a dar cuenta en que sí somos. Eso que decimos que no soy, sí soy. Dice, cada defecto puede convertirse en una oportunidad de crecimiento porque yo la reconozco, es el primer paso, me doy cuenta de que sola no puedo, que solo no puedo, y entonces me encomiendo a Dios que Él me ayude y ya después empiezo a hablar de todo lo negativo y los problemas que me ha ocasionado el defecto y empiezo a trabajar con Él. Claro que no voy a estar listo de un día para otro, muchas veces sí lo hace el Espíritu Santo así, muchas veces no, porque eso nos genera una dependencia de Dios, que es lo que Él quiere, humildad y dependencia.
Entonces, dice que la ira puede transformarse en una pasión por la justicia. De hecho, la ira tiene esa función de cuando vemos algo injusto nos puede enojar. Entonces, eso nos ayuda a poner un límite, o buscar la manera por las cosas justas. La impaciencia es una disciplina espiritual muy necesaria para manifestar el amor. Es imposible que nosotros podamos manifestar ese fruto del amor, que es parte del fruto del Espíritu Santo, sin la paciencia. La paciencia es uno de los pilares primarios de la cuestión del amor. También lo que es el respeto, también es otra característica, pero es muy necesario ejercitarla, y esta se va a ejercitar a través de las cosas que nos causan impaciencia, con un acto de mi voluntad decidir estar tranquilo y esperar, aprender a esperar. El orgullo en dependencia de Dios, no sea mi voluntad, sino la de Dios. O sea, poderlo soltar, poder soltar las cosas y depender de Él. Hay cosas que definitivamente yo no las puedo arreglar. No puedo con esto reconocer ciertas cosas que son imposibles, que me causan tristeza, frustración. Tú no puedes hacer que alguien te ame, para empezar, y eso te puede causar, por ejemplo, en esa necesidad de ser amado, puede ocasionar una serie de problemas tremendo. Pero si yo acepto que yo no puedo con esto, que yo voy a buscar satisfacer mi necesidad de alguna otra manera, de alguna otra forma, dice que el Espíritu Santo no nos humilla, no nos subaja. Lo que va a hacer es transformarnos cuando nosotros nos humillamos delante de Él, porque Él sí tiene la capacidad que yo no tengo en todo aquello que yo necesito. Adelante, por favor. El otro punto que se vio también, de aprender a controlar las reacciones poco saludables, esta va en la parte de las emociones. Los defectos del carácter, pues es algo con lo que nacemos y vamos a reaccionar. Es nuestra naturaleza caída, y cómo las heridas al cabo del camino, cómo está nuestra alma. A veces nuestra alma es así como un campo minado de granaditas, que cuando se presiona una estalla y van a estallar otras tantas. Entonces las emociones, igual aprender a controlarlas, lo que ya habíamos hablado hace un momento de la templanza o la autorregulación, lo que es la reactividad. Dice que ser reactivo es permitir que las emociones gobiernen el comportamiento. El espíritu nos enseña a responder con dominio propio. Esa es la parte que se activa. El necio, dice, da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega, al fin la domina. Proverbios 29:11. Adelante, por favor. Y el último, el de los temas de la semana, fue saliendo de la zona de confort. Sujetar el alma al espíritu implica obedecer a Dios aun cuando incomoda. Muchas veces no va a ser grato, y la tendencia del alma es mantenerse en el lugar que ha estado acomodadita siempre, pero es necesario que nuestra alma salga de esa seguridad, porque el alma va a buscar esa comodidad, pero el espíritu impulsa a crecer y a obedecer. Y cuesta, porque cuando se inicia, el alma está demasiado robusta, de tanto que se ha practicado lo incorrecto en esta cuestión espiritual del alma, con las reacciones negativas, los defectos del carácter, lo que es el ser reactivo. Todo esto, en la medida que entre más se practica, más se practica, más se practica, más se robustece, y menos se puede amansar o se puede sujetar. Entonces, dice aquí, levántate, sal de tu tierra y de tu parentela. O sea, te va a incomodar, vas a ir a un lugar desconocido tal vez, pero si estás cansado de vivir de la manera que has vivido, pues para salir adelante hay que salir de esa comodidad. Hay que esforzarse y tomar decisiones con un acto intencionado de la voluntad de poder buscar algo diferente, algo distinto, y crecer. Dice que el Espíritu Santo no nos lleva a lugares cómodos, sino a lugares transformadores, donde Él los va a transformar y hacer cambiar. Y cada oportunidad de la que vivamos será una oportunidad en las que podamos decidir por cuál, si caminamos por el Espíritu o por nuestra alma. Dice que el crecimiento espiritual ocurre cuando el alma deja de resistirse y el Espíritu nos mueve hacia un propósito divino, a tener ese carácter transformador. Adelante, por favor. Prácticas espirituales para sujetar el alma al espíritu. A esto quiero llegar, porque podemos ver
los problemas y todo lo que, yo sé que muchos me están entendiendo lo que yo le estoy hablando, porque nadie sabe qué trae la olla, como dice, más que el que la menea, y cómo en su intimidad, cómo es estar realmente, cómo se siente ahí cuando está solito, cuando está acostado en la noche antes de dormir, cada quien sabe con qué cosas puede lidiar, cómo su mente no se puede sujetar muchas veces y no hay sosiego en nuestra cabeza, hay preocupación, hay angustia, hay miedo, hay tantas cosas que a veces no nos atrevemos a hablar. La próxima semana precisamente vamos a hablar de cómo renovar la mente, porque aquí está nuestra torre de control. Lo que se maneja aquí, baja acá, y lo de acá va a traer una reacción o una acción. Entonces, aquí están estas prácticas espirituales sugeridas de cómo nosotros podemos de alguna manera exponernos a que Dios haga algo en nosotros. Y primeramente, pues es el discernimiento diario. Es bueno tener un diario espiritual, de cómo te sientes, es como hablar con una oración, orar es hablar con Dios. Entonces, en vez de expresarlo verbalmente, lo puedes hacer de manera escrita y ahí expresar los sentimientos. Dice, la palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Siempre que una persona se exponga a escuchar la palabra de Dios, algo va a suceder en ella, porque esa es la forma que la palabra tiene vida. Cada palabra que se hable, que provenga de este libro sagrado, que son las escrituras, tienen poder y el que escucha le va a dar vida a su espíritu. Hay una persona que a lo mejor ni le va a entender, a lo mejor ni nada, pero su espíritu se alimentó. Ese sí escuchó, se alimenta y se siente tranquilo. Dice, cada día pregúntate, ¿esto que siento viene de mi alma herida, de mi emoción o del miedo? Es bueno preguntarse. O del espíritu, de la verdad y el amor. Este autoexamen espiritual fortalece tu conciencia interior. Te vas dando más cuenta cada vez cómo estás, porque es necesario ese autoconocimiento, pero hay que discernir y exponerse a escuchar la palabra, porque la palabra es la que nos trae esa revelación o ese entendimiento. Adelante, por favor, la siguiente. Dice la oración de entrega del alma. Señor, yo te entrego mi alma. Te entrego, mi alma es entregarte mi mente, mi voluntad, mis emociones. Dice, encomienda al Señor todo lo que haces y tus planes tendrán éxito. O sea, podemos hacer eso. Señor, someto mi mente, mis emociones y mi voluntad a tu espíritu. Gobierna mis pensamientos y mis reacciones. Empezar a dar paso a orar y hacerlo con fe, no como un rito, sino como con una rendición verdadera. Siempre la humildad va a ser la llave maestra por la cual podamos asosegarnos. Cuando eres humilde y te arrodillas y te rindes y ya no puedo, o sea, ahí es cuando entra esa fuerza de Dios viene del poder de Dios del Espíritu, porque lo que se requiere es realmente humildad para ser ayudados. Cuando dices, ya no puedo más, apelo a tu gracia. No sé cómo se va a arreglar esto, no sé nada, pero aquí estoy rendido, necesito ayuda. Y sí viene la ayuda y viene la tranquilidad. Dice aquí, me acerco a ti porque tú mejor que nadie sabes lo que hay en mi alma y en mi mente. No quiero luchar solo con mis fuerzas y por eso en esta oración quiero entregarte mi vida y pedirte que me ayudes y superar las dificultades. Dice que Dios no quiere más nada más que un corazón realmente humillado y humilde. Es todo lo que se ocupa. No son los grandes conocimientos ni la grande teología, sino que yo me rinda, que el corazón humano se rinda para que Él pueda obrar en nosotros. Adelante, por favor. Silencio interior, dice, y respiración espiritual. Quédense quietos y sepan que yo soy Dios. La confianza en Dios y la quietud. Vemos realmente cómo Él se puede manifestar en nuestras vidas, aunque no lo podamos ver, pero el sentimiento, el sentir o al levantarme yo de esa humillación va a ser diferente. Siéntate, dice, en silencio, respira profundo y repite interiormente a modo de oración, porque siempre hablar con Dios es hablar, es orar. Espíritu Santo, toma el control de mi alma. Dios escucha la oración. Dice que Él inclina su oído y está al pendiente de nosotros, lo creamos o no. Si Él dice que así es, porque si estamos hablando de verdad en el Espíritu, Dios es verdad y Él no miente. Entonces yo por la fe
puedo hacerlo. Dice que este hábito calma la mente y permite escuchar la voz interior de Dios o tener un sentimiento más sosegado. Cuando le damos espacio, hay una respiración que respire nuestra alma. Espiritualmente, cuando hay una apertura interior o una opresión interna, es como si el espíritu estuviera estrangulado, o sea, y el alma muy fortalecida. Entonces, cuando empezamos ese silencio interior y esa meditación y empezar a autocalmarnos, es como si se expandiera otra vez y volvemos otra vez, hay oxigenación y volvemos a la paz otra vez. Adelante, casi estamos por concluir. Dice que la renovación de la mente con la palabra de Dios, dice, deja que Dios te transforme en una persona nueva al cambiarte tu manera de pensar. Si quieres cambiar tu manera de vivir, necesitas esforzarte por cambiar tu manera de pensar. Y el meditar, practicar, por ejemplo, meditar en la escritura, es muy bueno porque conocemos cómo es Dios, los pensamientos de Dios. Ya les digo que la palabra es vida y es eficaz. Dice que la palabra tiene vida y activa la vida en el espíritu porque la palabra es del espíritu. Entonces, para un mal espiritual se requiere de una vitamina espiritual y no hay mejor vitamina que la palabra de Dios. Medita en un versículo y puedes meditar en lo mismo, en el dominio propio, en la paz, en la fe, buscar esos momentos de meditación. Dice que la palabra corrige los pensamientos del alma y los somete al espíritu, solito lo hace. Cuando estamos mucho tiempo expuestos a la palabra de Dios, podemos entrar mal a escuchar, pero salimos diferentes. Porque algo sucede en nuestro interior, aunque nuestra mente no lo pueda comprender ni registrar, porque nuestro espíritu está despierto siempre. Adelante. La otra práctica que podemos hacer para sujetar el alma al espíritu son los ayunos. El ayuno es no solo de pan, dice vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Practicar no solo de comida, sino también de aquello que alimente el ego o distrae el alma, las críticas, las redes, los juicios, las quejas. Ayunar en mi comportamiento, dice que el ayuno debilita la carne y da autoridad al espíritu. Siempre el ayuno va a ayudar bastante para que se debilite nuestra manera humana, nuestra carne caída. El ayuno lo ayuda. Es una práctica espiritual, según las escrituras. Dice que Jesús ayunó 40 días y 40 noches y salió sumamente fuerte porque iba fortalecido en el espíritu. Cuando una persona hace un ayuno correcto, con las motivaciones correctas, cuando ya no se aguanta ni ella sola, puede echar pie o dar mano, de poder ejercitar lo que es un ayuno. Claro que a veces necesitamos hasta una recomendación médica porque cuando las personas no están acostumbradas a ayunar, los ayunos pueden ser parciales o totales. O sea, un ayuno parcial es mediodía, por ejemplo, y puede ser en seco completamente, que es sin agua. Otro es parcial, pero incluyes líquidos. Otros son hasta a las 6 de la tarde, de 12 horas puede ser, de 24 horas, de diferente manera. Hay tipos de ayuno, pero es bueno pedir, si tienes a una autoridad espiritual o alguien que te pueda orientar de una mejor manera, al momento de practicarlo, porque ahorita no es un tiempo así como para explicarlo ampliamente, pero es una muy buena opción. La definición clara, más sencilla de ayuno es sujeción de la carne, sujeción del carácter. Y es increíble cómo pasa si te metes un ayuno de 3 días, hay por 3 días, hay de 21 días donde no se come nada de alimento animal, ni ovolácteo, ni queso, ni nada que sea de origen animal, es solamente vegetales, granos, legumbres. Trae una depuración al cuerpo y hay una sensibilidad muy grande espiritual. Dios no cambia con nuestro ayuno, el que cambia somos nosotros y estamos como que con los canales mucho más abiertos para poder escuchar su voz y para recibir ese sosiego que necesitamos. Así que es otra manera de cómo podemos sujetar el alma al espíritu, y esa puede ser de manera inmediata. Es solo querer hacerlo con un acto de mi voluntad y abrirme y pedirle ayuda a Dios para que me ayude a lograrlo. Y al salir del ayuno voy a salir diferente. Adelante, por favor. Y el último aquí casi es obediencia. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil.
que la manera de cómo nosotros podemos ser más fácil la obediencia es a través de la oración. Dice, oren, orad siempre, dice, porque el espíritu a la verdad está dispuesto a lo bueno, pero la carne es débil, la carne se acomoda fácilmente. Entonces, cuando una emoción te empuja a reaccionar, hay que esperar, pero eso no se puede hacer si no hay un sosiego interno primero. Ora antes de hablar o decidir. La pausa espiritual es el puente donde el alma se sujeta al espíritu. Por eso es tan importante esperar cuando vamos a tomar decisiones importantes que van a impactar nuestra vida. Es necesario tomarse ese tiempo para meditarlo, pensarlo, razonarlo, pedir consejo, porque eso nos va a ayudar para que el alma se pueda sujetar al espíritu en ese momento y saber que mi decisión va a ser la mejor, tal vez dentro de mis capacidades, a tomar una decisión instantánea o reactiva, rápida. A veces no nos deja cosa buena. La otra parte es la adoración en el espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren en espíritu y en verdad. Sabe que el espíritu no se ve. Usted va a levantar las manos donde sea, va a orar o se inclina, pero no se ve, no lo podemos ver, pero sí lo vamos a poder sentir. Y la otra parte de la verdad, pues basado en la verdad de la escritura, y la otra, la sinceridad y la honestidad de nuestro propio corazón. Cómo nos vamos a rendir a una entrega total, a algo que es superior a nosotros, que el que nos puede dar esa ayuda. Dice que la adoración sincera libera el alma del control propio. Cuando adoras, tu alma se alinea con la presencia y la voluntad divina. Porque cuando nosotros alabamos o adoramos o exaltamos al Dios, nosotros le estamos dando a Él. Y cuando ya le damos nosotros, después Él nos da a nosotros, nos da paz, nos da gozo, nos da amor, nos da paciencia, nos da fe. Algo pasa, porque hay una transferencia, hay una descarga diferente cuando adoramos, pero lo vamos a hacer con sinceridad y en este caso, pues, adorar a quien se merece toda esa honra y esa gloria que es nuestro Señor Jesucristo. Adelante, por favor. La confesión y la humildad, pues ayuda a los defectos de carácter, y haz de cuenta que en ese momento cuando tú confiesas algo que andas haciendo mal y sabes que está mal y no lo hablas, cuando hay esa confesión y que somos humildes, inmediatamente como que el ego se pincha, baja también la presión interna y podemos pensar diferente. Cuando damos práctica a eso, dice, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia y favor a los humildes. Cada vez que te des cuenta que actuaste desde el alma, la ira, el miedo, el orgullo, dice, reconócelo. Señor, mi alma reaccionó, te la entrego nuevamente. Pero antes de eso necesitamos pedir perdón. También el perdón, Él siempre nos va a perdonar en esa oración, porque se confiesen sus pecados y serán perdonados. Y no solamente eso, sino serán limpiados. También hay una promesa. No solamente basta con pedir perdón, pero yo quiero descansar de esto. Entonces, límpiame también, arranca de mí lo que no me es grato y lo que no te agrada. Dice que esa humildad trae la gracia que transforma, y necesitamos también esa comunión constante con el Espíritu Santo. Caminen guiados por el Espíritu Santo y así no cederán a los impulsos de su naturaleza pecaminosa o su naturaleza caída. Eso es una decisión. Gálatas 5:16. Adelante, por favor. Aquí está el resultado de un alma sujeta al Espíritu. Produce frutos eternos. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Con estas características no vamos a tener problemas en ningún lado. Se sosiega el ambiente. Dice que cuando el alma se sujeta al Espíritu hay paz interior, las relaciones se sanan por medio del perdón, porque para perdonar necesitamos dejar de ser orgullosos también. La comunidad o el equipo, el grupo se fortalece, y sobre todas las cosas dice que se revela el carácter de Cristo en nosotros, porque el fruto de ese carácter que Jesús manifestó, aquí los tenemos. Eso es lo que se va a producir finalmente. Adelante, por favor. Pues ya llegamos a la conclusión de lo que es nuestro tema del día de hoy. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto pues se las puedo contestar. Si no hay, pues vamos a esperar un minutito. Si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, puede hacerlo con toda confianza.
Aquí la clave para entrar el área del espíritu, como siempre lo menciono, pues es la fe en nuestro Señor Jesucristo, porque así dice que Él es el camino, es la verdad y es la vida, y Él es el que abre el puente para que podamos tener una comunicación con el Padre. Así que, y está para todo aquel que lo quiera, lo necesite y lo desee, y quiere experimentar una manera diferente de cómo lograr con disciplinas espirituales, lograr esa sanidad en el alma, que es el propósito de este centro, que también usemos la fe también como un recurso para salir adelante de nuestra condición humana y que podamos tener una vida en victoria, que podamos tener una vida útil para la cual Dios nos creó. Bueno, si no hay ninguna pregunta, fue un placer estar con ustedes y Dios les bendiga. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Manuela, por el desarrollo del tema de hoy. Con esto finalizo esta reunión. Les pido que le demos por terminada pronunciando la declaración de la unidad y la oración de la responsabilidad. Declaración de la unidad. Debemos hacer esto para el futuro del Centro Psicoemocional Esperanza, colocar en primer lugar nuestro bienestar común para mantener nuestra comunidad unida, porque de la unidad del Centro Psicoemocional Esperanza depende de nuestras vidas y las vidas de todos los que vendrán. Oración de la responsabilidad. Yo soy responsable cuando cualquiera y donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda y quiero que la mano del Centro Psicoemocional Esperanza siempre esté ahí y por eso yo soy responsable. Que tengan bonita tarde. Gracias.